comentarios al respecto. Ya, se ve modo presentación, ¿cierto? Para partir. Sí. Sí, Cris. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar con la parte financiera, el cómo se declaran, cómo se rinden los gastos, una forma de los dineros, cuánto dinero se necesita cotizar, etcétera, y el modo de hacerlo en las plataformas. ¿Ya? Entonces partimos con el marco regulatorio, que es en qué se tienen que basar ustedes para hacer los gastos o para ver los gastos. Lo que manda por encima de todo son las bases del concurso, bueno, que ustedes ya se leyeron, ustedes ya se saben. Y luego ya hacia abajo vienen los convenios, que también están firmados. El instructivo general, que esto ya es algo de nosotros, que los invito a que lean, que lo revisen. En caso de que tengan alguna duda, pueden ir ahí a ver si realmente pueden hacer el gasto o no, etc. Y la resolución número 30 de la Contraloría General de la República, quien nos rige a nosotros. Ahí están con la animación. Los posibles estados del proyecto. El primer estado es el normal, que esperemos que esté así por todo lo largo del proyecto. Quiere decir que no tienen ningún problema, ningún atraso, nada. Después viene la alerta. Ahí sí ya tienen algún atraso en algún resultado, o tienen algún atraso financiero, deben alguna declaración, alguna rendición. Se pone el proyecto de la alerta, más que nada para que ustedes se alerten, valga la redundancia, y tengan que poner mano a la obra para que vuelva el proyecto a su normalidad. Suspendido es en caso de que tengan alguna fuerza mayor. Por ejemplo, hace poco fue el tema del coronavirus, el tema que no podían ir al laboratorio, etc. Se utilizó esto que se suspenden los proyectos por un tiempo determinado. Importante que en el periodo suspendido no se pueden realizar gastos, o sea, ustedes no pueden declarar gastos que estén dentro del periodo suspendido. Y el término anticipado es que ya no pueden seguir con el proyecto, tuvieron grandes problemas, entonces tuvieron que dar un término anticipado y no pueden continuar con el proyecto. El seguimiento y control de los proyectos para las instituciones públicas. Ya dividamos, ahora pongan atención, las instituciones públicas. Se fija una fecha de inicio al proyecto, se le realiza el giro, y ustedes ven el tema del presupuesto, ¿cierto? Entonces ya se da inicio al proyecto. Se declara y se rinde de manera mensual. Bueno, ya vamos a ver el tema de si se puede modificar o no, pero lo normal es que ustedes declaren de manera mensual. Una vez cerrada esta declaración, comienzan el proceso de rendición, todo eso de manera mensual. Y luego, pasado ya toda la vida del proyecto, si a ustedes les queda algún monto que no han utilizado, se da el reintegro del monto no utilizado y nosotros generamos un informe final. Eso ya es cuando termina el proyecto. Para las instituciones privadas, bueno, lo mismo, ¿cierto? Fecha de inicio, se realiza el giro, hay un presupuesto, pero la diferencia que tienen con las instituciones públicas es que ustedes como instituciones privadas declaran y rinden de manera semestral. Y lo mismo con el tema del reintegro. Si hay un monto que no utilizaron o algún monto rechazado, que en realidad no debieron, no sé, hicieron algún gasto que no corresponde, también se les pide el reintegro. Luego el informe final. Ese es el ciclo de vida de los proyectos. Ya. También, si hablamos un poco del ciclo de vida o de lo que ocurre en los proyectos, existe una resolución que se aprobó, ¿cierto? Ustedes dieron la cuenta bancaria en la que se va a hacer el giro al proyecto. Para las instituciones privadas enviaron una garantía y se les realizó el giro de fondos. A algunos ya se les debe haber girado, a otros no. Ya estamos entonces en este proceso. Cuando pasa todo este proceso, ya ustedes adquieren, entre comillas, una deuda con nosotros. ¿Cómo se rebaja entonces esta deuda? Como ya lo mencionamos, ustedes primero hacen una declaración de gastos, que ya les informaremos, ya les diré cómo se realiza la declaración de gastos. Posteriormente, de esta declaración de gastos se realiza una rendición de cuentas. Este ciclo se repite hasta el término del proyecto y, como les dije, el reintegro. Hoy recién se rebaja la deuda hasta llegar a cero.
Entonces, vamos a ver adquisición y contratación. Importante mencionar aquí que esto es para las instituciones privadas, no es para las instituciones públicas, que ustedes se rigen por compras públicas. Entonces, en adquisición y contratación, tienen que saber que todos los montos que son desde 1 peso hasta los 5 millones, se puede realizar la compra directa, no tienen que hacer ningún tipo de trámite, ningún tipo de problema. Y después de los 5 millones, de 5 millones 1, ustedes sí tienen que realizar 3 cotizaciones para poder realizar la compra, ¿ya? Y no se requiere ya licitar. No sé si hay algunos antiguos que antes sobre los 15 millones tenían que licitar. Bueno, esto ya no corre con el de nuevo instructivo. Pero ¿qué pasa si no quiero cotizar? Bueno, no es que no quiera, no puedo cotizar. ¿Por qué no puedo cotizar? Porque el proveedor, tengo un solo proveedor en el país. O sea, o existe solamente un proveedor. No existe otro. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder acogerse a este proveedor único? Lo que tienen que hacer es enviar una carta a nosotros, a la subdirección, diciendo y adjuntando la carta del proveedor, donde certifica que realmente son el único proveedor en el país y que no existe otro, con las características que ustedes necesitan para su proyecto. Otra forma de que no se debe, que tengan la excepción a cotizar, es que tengan un proveedor de confianza, seguridad o especialización. Importante, no es que en este punto ustedes digan, mira, yo confío mucho en esta empresa porque trabaja aquí mi tío y es súper bueno y sé que le tengo confianza a esta empresa. No es así. Esto es algo muy excepcional, que realmente vengan o trabajando de años o confíen o tengan algún tema de postventa, alguna especialización que ustedes necesiten que tengan ellos, temas de confidencialidad, etcétera. Es muy excepcional. No crean que cualquier solicitud de proveedor de confianza va a ser aprobado. Así que, por favor, es importante hacerlo siempre antes. No, no realicen la compra sin cotizar y después, ay, tengo que pedir permiso y puede que se lo rechace. Entonces, esa plata de donde hay que reintegrarla. ¿Ya? Así que, por favor, pongan mucho ojo aquí. Hablen con su analista y convérsenlo y hagan la solicitud previo a hacer la compra. Entonces vamos a ver un poco ahora cómo se realizan los gastos y los aportes. Ustedes, bueno, no sé si ya están familiarizados con la plataforma de seguimiento y control, que es donde se realizan la declaración de gastos. Y aquí puede ver, ahí está el link. Y ahí están la portada, por así decirlo, donde inician sesión. ¿Ya? Estas declaraciones las hace el director de proyecto. El director de proyecto puede darle permiso a ustedes para digitar, pero importante que siempre la declaración se envía finalmente a nosotros con la clave de director. Bueno, la declaración para las instituciones públicas, damos un ejemplo. Si el proyecto inició en noviembre, ustedes tienen que declarar los primeros días de diciembre. O sea, el mes que declaran, al mes siguiente, los 10 primeros días tienen que declarar. Y para instituciones privadas, es como ya les dije que era semestral, digamos que empezó en noviembre, entonces pasan 6 meses, mayo, y ustedes tienen que declarar entonces los primeros días de junio, o sea, del 1, 2, 3, hasta el 10. Pueden declarar cualquiera de esos días. Importante, si quieren ir digitando desde antes, pueden hacerlo. No tienen por qué digitar todos los gastos en esos días. No sé si me entienden, o sea, pueden empezar desde antes. Un poco para que se familiaricen con la plataforma de seguimiento y control. Como ya les dije que es mensual las instituciones públicas y es semestral las instituciones privadas, pero ustedes pueden también solicitar, por ejemplo, vamos a dar ejemplos para que sea más simple, las instituciones públicas. En febrero nos vamos de vacaciones, entonces no vamos a poder declarar o no se van a hacer gastos en febrero. Ya, ok, ustedes mandan una solicitud aquí, actualización de avances, periodo de declaración, y piden unir 2 meses. Esto ya nos pasamos al otro mes. Piden unir 2 meses. Por ejemplo, enero y febrero, o febrero y marzo, qué sé yo. Importante que pongan en las observaciones o en el motivo bien detallado, o sea, decir, solicito unir enero y febrero
porque en estos meses no se realizarán gastos o no podremos declarar a tiempo, entonces solicito la unión, por ejemplo, dar un ejemplo de solicitud. Lo mismo las instituciones privadas. Como son semestrales, ustedes pueden decir, oye, pero es que necesito hacer esta en 3 meses, no en 6 meses. También lo mismo, pueden dividir esos 6 meses en 3, o dividirlo en 2. ¿Ya? Pueden hacer la división, y todo esto en la plataforma de seguimiento y control se hace ahí donde sale la flechita, actualización de avance, periodo de declaración. Otra utilidad de la plataforma de seguimiento y control son el uso de vehículo institucional. Sí, el uso de vehículo institucional también. Antes se hacía a través de cartas, no sé si alguno de ustedes alcanzó a hacerlo, de los equipos que están. Pero si ustedes necesitan utilizar un vehículo de la institución, importante, vehículo de la institución, ustedes tienen que ir, y aquí vuelvo a la de atrás para que vean, actualización de avance, y tienen que ir a equipos, abajo, ¿ya? Para poder ingresar aquí, como ven, aquí verán equipos, ¿cierto? Y usan el uso de vehículo, van al uso de vehículo institucional y rellenan la información de la camioneta o auto, vehículo, lo que sea, la patente, el modelo, y también lo mismo el motivo. Importante, siempre poner el motivo. Necesitamos salir a terreno por las características del proyecto, etc. ¿Ya? Bueno, aquí está el uso de vehículo institucional. Y aquí está la solicitud para ingresar equipos. ¿Ya? También se hace en el mismo lugar. Y esto también es nuevo, porque por lo menos para nosotros, que es la solicitud de personal del proyecto. Antiguamente nosotros pedíamos una nómina de personal, en el que ustedes ahí ponían a toda la gente que estaba, o que iba, o que va a trabajar en el proyecto. Ahora, en estos momentos, ustedes, cuando ingresan al personal, van a poner el monto. Entonces, esto es lo que va a funcionar para nosotros como nómina de personal. Y también se envía ahí en actualización de avance, y ponen a personal del proyecto e ingresan a las personas. Ya no sabe el detalle. Ya cualquier duda de cómo se realizan todas estas solicitudes, que es la de personal, vehículo institucional, ingreso de equipo y reprogramación de periodos, háblenlo con su analista o pídanle por teléfono o que le envíen pantallazos de cómo se realiza el detalle, ya en caso de que tengan dudas. ¿Cómo se realiza una declaración de gastos? Ya, bueno, les dije que le iba a explicar, así que aquí va. Lo mismo, actualización de avance, gestión financiera. Luego les va a aparecer a la derecha, como pueden ver, aquí arriba, institución financiera, FONDEG, institución ejecutora, este es un ejemplo, Universidad de Chile. Les va a aparecer abajo el detalle, y ustedes pinchan en donde están los ceros, en los montos, dependiendo del gasto que quieran ingresar. ¿Ya? Si quieren ingresar un honorario investigadores, pinchan en el cero que está ahí. Les va a aparecer como formulario, pongámosle que es un formulario, y donde tienen que rellenar la información, el número de documento, que es el número de la boleta de honorarios, el tipo de documento, que es la boleta de honorarios, descripción, pongan aquí el mes, importante, pago de honorarios de Juan Pérez, agosto 2022, ¿ya? Proveedor la persona, ¿cierto? Su RUT, esta persona tiene que estar previamente ingresada en lo que le mostré recién, ¿cierto? Que es la incorporación de personal. Y entonces aquí ponen grabar. Ya, voy a devolverme para que vean. Cuando ustedes pongan grabar, pongámosle que el monto fue de 1 millón de pesos, aquí se les va a aparecer honorario, investigador, 1 millón de pesos. Si quieren volver a ingresar, vuelven a pinchar en ese 1 millón de pesos y vuelven a digitar un siguiente gasto. ¿Ya? Ahora vamos al tema de los aportes. Los aportes pueden ser institucionales y estos se dividen en incrementales y no incrementales. ¿Ya? Los aportes incrementales son todos gastos nuevos, es decir, alguna compra que hicieron nueva, no que esté anterior, que no exista previamente. Por ejemplo, algo que existe previamente, vamos a dar un ejemplo para que sea todo más simple, una infraestructura existe previamente, pero en cambio si quieren comprar, no sé, un martillo,
una tontera, pero un martillo es un nuevo gasto porque lo compraron. Y ustedes de respaldo envían la factura de la compra de ese martillo. ¿Ya? Aportes no incrementales, ya dijimos, entonces recursos humanos, especies, materiales ya existentes en la beneficiaria. También aquí puede ser una infraestructura, una sala. ¿Cómo se respaldan estos aportes? Con un certificado que lo van a poder encontrar en el kit de inicio, que ya les voy a dar el link, o va a estar aquí en la presentación, y también se la pueden preguntar a su analista, si así lo requieren. Entonces, el certificado y la memoria de cálculo que la pueden encontrar en el kit de inicio. También las liquidaciones de sueldo en caso de que sean recursos humanos los que están aportando la institución. ¿Ya? Los aportes que se deben cumplir como mínimo son los que ustedes establecieron en el convenio que ya firmaron entre NID y la beneficiaria. Importante eso, tienen que cumplir al menos con lo que establecieron en el convenio. Aquí está el ejemplo del certificado, donde va el código del proyecto, el nombre de la institución y rellenan después la información importante, los meses a los que corresponde y el monto. El monto debe calzar al peso, por así decirlo. O sea, tiene que ser, si ustedes aportaron 1 millón, aquí tiene que decir 1 millón, no puede ser 1.000.001, ya, por si no se lo va a observar el analista. Y aquí está un ejemplo de la memoria de cálculo, en este caso de remuneraciones. Aquí el nombre de la persona, el monto que ganó al mes tanto, mes 1, al mes 2, al mes 3, y el porcentaje de dedicación de esta persona. ¿Ya? ¿Cuáles son los montos que financiamos nosotros como subdirección? Los pueden ver que están en la planilla de costos. ¿Ya? Ustedes en el convenio también pueden ver esta información. Y aquí, como pueden ver en la plataforma de seguimiento y control, esto que está aquí, que ustedes lo podrán ver en su proyecto, es un resumen general del estado en el que está su proyecto. Cuánto llevan declarado, cuánto llevan aportado, etc. ¿Ya? Bueno, eso es justamente lo que yo decía, porque estos son los indicados en el convenio por los beneficiarios. Rendición de cuentas. Esperamos un segundo, porque... Sigamos. Ya, una vez cerrada la declaración de gastos, ya el analista la revisó, la cerró, aprobó, digamos que no sé, 5 millones, ustedes comienzan con el proceso de rendición de cuentas. Aquí pueden ver entonces el resumen, este es de un año 1, periodo 2, si no me equivoco. Y aquí está el resumen de lo que ya se cerró. Esta declaración ya está cerrada. Ya, ¿dónde ustedes pueden ver la información para crear el formulario que ya les voy a mostrar? Entonces van a información histórica, si ven el mismo menú que hemos visto todo el tiempo, información histórica, cartolas, y pueden ver que el total que se declaró en esto, que ya está cerrado, y pueden descargar una versión Excel, o pueden sacarlo de aquí la información, ahí ustedes ven. Obviamente yo les aconsejo descargar el Excel porque tienen que declarar detalladamente uno por uno los gastos. Este es el formulario del que les hablé. Con este es que ustedes rinden. ¿Ya? Importante llenar la información del proyecto, el nombre, el código, etc. Digamos que estamos declarando, como en este formulario, el año 1, periodo 1. Entonces, cuando ustedes vayan a la plataforma de seguimiento y control, ponen año 1, periodo 1, y ven cuánto se aprobó en la declaración. Y aquí es donde lo ponen, ¿cierto? Y digamos que este correspondía a marzo, entonces aquí ponen lo que realmente aprobó el analista, o que ustedes declararon, y se aprobó. Lo ponen aquí en este espacio. Luego viene un poco del detalle también de la historia del proyecto. El total transferido, que ya digamos 24 millones, rendido aprobado anteriormente, como este es el primero, este es 0, rendido, en este caso, el monto rendido es el que está aquí, ¿cierto? Que ya lo vimos en la plataforma de seguimiento y control. Entonces este que está aquí, ustedes lo ponen aquí arriba y luego se repite aquí abajo. Esto lo hace el Excel automáticamente. Ya no van a tener que ponerse a calcular ustedes, pero también es para que lo sepan cómo se rellena en caso de que quieran corroborar información. Total reintegrado al momento va a ser 0, ¿cierto? Porque no han reintegrado. Y el saldo por gastar es el total transferido menos lo que están rindiendo.
Importante también que aquí viene con las firmas, en caso de que sea institución privada, firma solamente el director de proyecto. En caso de que sea institución pública, es el director de proyecto y una autoridad de la institución. Importante también que en la primera rendición, solamente en la primera, ustedes cuando rindan deben adjuntar estos anexos. El anexo número 2, que es el de recepción de fondos, en el que dicen yo recibí los fondos. Lo firman. También en la declaración jurada jurada simple de instrumentos financieros. Quiere decir, este documento quiere decir que ustedes no utilizaron el dinero para algún instrumento financiero, depósito a plazo, qué sé yo, cualquier tipo, cuenta todo lo que sea. Ustedes no pueden hacer eso y aquí es donde están declarando que no lo hicieron. Y la declaración jurada de inventarios y equipos, en caso de que ustedes tengan equipos o que su proyecto lo contemple, aquí ustedes declaran y juran que no que estos equipos están inventariados y asegurados. Esta es la forma en que nosotros certificamos que los equipos estén debidamente asegurados. Ya, ¿cómo se rinden las cuentas? Perdón que yo no veo arriba. Ya. ¿Cómo se rinde cuentas? En estos momentos estamos en una excepción, ¿cierto? Por la situación sanitaria. Antes que ustedes hacían una carpeta, enviaban todos los documentos físicamente a NID, y ahí los revisábamos nosotros, etc. Bueno, las instituciones privadas ya dijimos que se hace cada 6 meses, y las instituciones públicas se hace mensualmente. Las instituciones privadas son quienes deben enviar todos los documentos de respaldo, todos los anexos, etcétera. Todos los documentos originales tenían que llegar a ANID. No así las instituciones públicas, que ellos se guardaban todos los documentos originales y solamente enviaban el formulario que les presenté anteriormente, ya con los anexos también correspondientes, que también se los presenté recién. Pero como estamos en una excepción todavía sanitaria, la forma en que se hacen son a través de la plataforma Mesa de Ayuda. Aquí les sale una imagen de cómo entrar o ingresar a ella. Ya entran a anid.cl y van ahí a Ayuda ANID. Les aparecerá esta pantalla luego. Aquí pinchan en envío de rendiciones en formato digital. Importante, que no debe estar aquí. Sí, importante. Ustedes tienen que iniciar sesión. Por acá tiene que aparecerle, por acá arribita. Tienen que crearse una cuenta en caso de que no la tengan y van a tener que iniciar sesión para poder enviar las rendiciones, para identificar a la persona que está haciendo la rendición. ¿Ya? Entonces ponen aquí ir a envío de rendición en formato digital. Y aquí también pueden ver un formato que es relativamente nuevo. Esto es en caso de que el director de proyecto no sea quien envía la rendición. Digamos que tienen un equipo detrás y que este equipo no es el director de proyecto, claramente. Entonces tienen que enviar una declaración jurada donde el director de proyecto autoriza a esta persona a que envíe la rendición de cuentas. ¿Ya? Esto también aquí lo pueden descargar y tienen que llenar los datos y firmarlo al director de proyecto. Aquí pueden ver cuál es el documento. ¿Ya? Entonces, yo, el director de proyecto, certifico que la persona que está enviando la rendición está enviando información verídica. ¿Ya? ¿Cuáles son los errores frecuentes cuando envían la rendición de cuentas? No enviar los anexos, la primera rendición, que son el 2, el 5, el 7, que les dije que era recepción de fondos, declaración jurada de inversiones y el de equipos en caso de que tengan. Los informes de actividades, que esto es para gastos de personal, que declaran honorarios, o a lo mejor un viático, o algún pasaje, tienen que enviar un informe de actividades que respaldan las actividades que está realizando esa persona. ¿Ya? Cada vez que declaran este tipo de gastos que les mencioné, ustedes tienen que adjuntar junto a ese documento, que sea una boleta de honorarios o sea algún viático, tienen que adjuntar un informe de actividad. Otro error frecuente es que lo declarado, cuando hablamos de declarado, cierto que es plataforma de seguimiento y control, la primera que vimos, no coincide con lo rendido.
rendido es plataforma mesa de ayuda junto al formulario. Así que importante que esos dos montos sí coincidan. Y bueno, otro error que se presentó mucho también en pandemia fue el tema de que los documentos de respaldo, esto para instituciones privadas totalmente, no se veían, no eran ilegibles. O sea, es decir, que ustedes saben que el documento no dura mucho tiempo, el papelito que les dan de respaldo, en algunas ocasiones, y se volvían ilegibles, no se veía el número, no se veía el monto. Entonces muchos gastos salieron rechazados porque no se podía ver realmente si era lo que ustedes estaban declarando. Aquí obviamente la recomendación es apenas sacan el gasto, le sacan una foto, lo escanean o lo que resulte mejor para que no lleguen a tener este tipo de problemas. Más problemas son que el total girado, bueno, pero es que esto no les va a ocurrir a ustedes, pero bueno, el total girado no coincida con lo que se les giró a ustedes, porque lo que se está girando es por cuota. Bueno, los formularios tienen que ser correlativos. El primer formulario es el número 1. El siguiente es el número 2. Aunque suene muy obvio, créanme que este es un error muy frecuente que ocurre. Cada formulario tiene su número y tienen que respetar el orden. ¿Ya? Ya, el resto de eso. Cuando les hablé del kit de inicio, donde estaban todos los documentos que les he presentado, todos los anexos, aquí está el link donde puedes descargarlos. Están todos los formularios. En caso de que no esté alguno o no puedan descargarlo, consúltenlo con su analista financiero. ¿Ya? Aquí están los datos de todo. Jimena Oyarzún, que es nuestra jefa, Paulina, que es la encargada, y aquí están todos los analistas financieros, que aquí debe estar el suyo, ¿cierto? Entonces pueden ver el número de teléfono, tienen su correo, así que háganle la pregunta. Nosotros estamos para ayudarlos, queremos ayudarlos. Si tienen alguna duda, así como, ¿puedo hacer o no este gasto? ¿O tengo que adjuntar algún documento? Consúltenlo previamente. Es mejor consultar antes que meter la pata y después intentar arreglarlo. ¿Ya? Siempre van a querer, siempre nosotros vamos a ayudarlos o a guiarlos o a lo que sea. Así que no duden en escribirnos, no duden ni un segundo. Después la encargada de garantías para ustedes, lo que son instituciones privadas, a quien deba dirigir cualquier tipo de preguntas de garantía es con Natalia Aranguis. Ahí está su correo también y su número. Y los administrativos, que son nuestros apoyos, son quienes han recibido ya correos, que son Janina Gutiérrez y Julio Beck. Y así termina la presentación. Ya pueden comenzar con las dudas. Cualquier duda que tengan. No sé si Esteban pensaba hacerlas al final o al tiro. Gracias, Jimena. En el área de financiero contable, preferiría que las dirijan directamente ahora. ¿Ahora? Ya. Sí. Yo tengo algunas preguntas anotadas del chat, te las voy a ir traspasando Christopher o Jimena, ¿ya? Ya. La primera pregunta, se refería a los plazos iniciales que estaba dando Christopher y pregunta Nicole González si corresponden a 10 días corridos o 10 días hábiles. Corridos son, sí. Entonces, si termina el mes el 30 de noviembre, el 10 de diciembre es el plazo para mandar la declaración de gasto del mes de noviembre. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Celian Román dice: hola, según el instructivo de adjudicación, nos enviarán los pasos a seguir para ingresar a la plataforma de rendición, pero a la fecha aún no he recibido esas indicaciones. ¿Se enviará pronto? Yo no estoy escuchando, no sé si. Se perdió el audio de Rafael. Ya, ahora. ¿La puedo seguir yo? Sí, era sobre el tema de que en el instructivo decía que le iban a mandar las indicaciones para entrar a la plataforma y al parecer a esa persona no le habían llegado las indicaciones, Esteban. Ya, dice, según el instructivo de adjudicación, nos enviarían los pasos a seguir para ingresar a la plataforma de rendición. Pero a la fecha aún no he recibido esas indicaciones. ¿Se enviará pronto? Pregunta Cecilia Román. Efectivamente, esa información se enviará pronto. Se ha estado enviando a aquellos que tienen resolución de convenio. Y en el caso que no la tengan,
vamos a revisar si es que nombre de usuario y clave de acceso al sistema de seguimiento y control financiero, en este caso, se les envió. Así que esa es la respuesta, Celian. Ya, solo agregar que todos tienen ya resolución de convenio, ¿ya? Entonces, si no han sido notificados, ahí sí contáctenos, porque Sí. les debería haber llegado un correo de Roberto Alfaro, ¿ya? Él les notifica y les manda copia de la resolución. Ok, tengo otra pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? se te escucha, Rafael. Ya. La pregunta es de Carolina Lagos. Dice, ¿se puede hacer una reitemización? Claro, tienen la posibilidad de ir reitemizando, tenemos procedimientos establecidos para ello. Entiendo, ahí a lo mejor ustedes mismos me pueden apoyar, Rafael, Esteban, que parten con el presupuesto que fue ingresado en la postulación, ¿verdad? Y Claro. ese es su presupuesto inicial y sobre ese ustedes podrían hacer modificaciones. La idea en términos generales es que no estén reitemizando todos los meses, sino más bien como idea es que hagan una en el semestre. Ya, no es algo que esté escrito en piedra, pero lo que nosotros les pedimos es que las reitemizaciones las piensen bien y puedan hacer, no sé, una cada semestre y así andamos bien. Finalmente, nosotros igual entendemos que cuando están llegando al término, ahí están tratando de ajustar, ¿verdad?, los dineros y pueden estar pidiéndonos cambios más pequeñitos para poder hacer más eficiente el uso de los recursos. ¿Ya? Pero sí, efectivamente pueden ir moviendo los recursos. Claro. ¿Puedo Hola, complementar un Jimena. poquito ahí? Sí, voy a complementar un poquito la respuesta de Jimena, perdóname, Pablo. Sobre todo cuando ustedes reciben el acta de exigencias y recomendaciones o el informe de evaluación, hay ciertos inputs que el comité les indica, ¿cierto? Perfeccionar un componente del proyecto, incorporar a un profesional en el área X. Cuando ustedes implementan ese cambio dentro del proyecto, ya tienen que presentar una primera reformulación del presupuesto con respecto al original. Y esa ya es la primera intervención que ustedes hacen dentro del presupuesto y la planilla de costos. Lo que pedimos ahí, y un poco siguiendo la recomendación de Jimena, es que ese cambio que surge a partir nuestro, como indicación ANID, también aprovechen de sumar o actualizar los valores para los distintos ítems que van a incorporar, ojalá al menos en el primer semestre, cosa que tengan una programación y un presupuesto para para la primera etapa del proyecto. Eso, Pablo. Gracias, Esteban. Sí, yo también apuntaba eso mismo porque entiendo lo de los cambios finales, pero al inicio tampoco uno tiene mucha claridad de, por ejemplo, si tiene que contratar un servicio, qué tipo de servicio va a contratar. Entonces, eso posiblemente va a generar un cambio importante al principio, pero que luego se va a ir manteniendo en el tiempo, una vez teniendo claro ese tipo de cosas. Muy bien, Pablo, exactamente, así funciona. Ya, gracias. Tengo otra pregunta acá de Solange Sepúlveda. Pregunta, ¿la declaración simple de quien informa se debe realizar en cada una de las rendiciones mensuales? ¿La declaración? Eso no entendí Sí, bien. sí, La de- es la declaración para rendir. Sí, Ah, pueden utilizar la misma, pero sí se debe adjuntar cada vez. Ok, gracias. Otra pregunta de Francisca Belén Rodríguez. Dice, para pedir prórroga, ¿cuánto es el gasto mínimo que debe tener el proyecto? están pensando así que estamos llegando al final del proyecto y necesitan pedir una prórroga. Bueno, en realidad eso no hay un porcentaje establecido, pero sí tienen que ir al día. O sea, nosotros tenemos claridad de cuánto es el gasto más o menos mensual que tiene el proyecto, por ejemplo, lo que gastan en personal o lo que tienen presupuestado comprar. Así que depende eso de proyecto a proyecto. La idea es que ustedes estén al día, que haya declarado aportes institucionales, por ejemplo, de acuerdo a una proporción. Nosotros sabemos que los aportes institucionales de estos proyectos tienen que ver con valorización de horas de personas que van a trabajar o el uso de salas, de instrumentos, de equipo. Entonces, uno debería tener un porcentaje de declaración bien equivalente al porcentaje de tiempo que ha transcurrido en ejecución el proyecto. ¿Ya? Eso es como en términos generales los criterios que utilizamos para saber si están al día o no.
Gracias, Jimena. Tengo otra pregunta, en este caso es de Francisca Belén, no, perdón, de Carolina Lagos. ¿Cuándo es la fecha oficial de inicio del proyecto? Bueno, esta la puedo responder yo. La fecha oficial corresponde a la fecha de la notificación de la resolución a prueba de convenio. ¿Ya? La resolución lleva una fecha, pero para este caso es cuando ustedes recibieron el correo, ¿ya? Con esa notificación. Y puede ser hasta 30 días corridos posteriores a esa fecha. Tengo otra pregunta. Esta es de Francisca Belén. Dice, ¿cuál es la diferencia entre contrato a honorarios y subcontrato? Ya, básicamente es la persona que brinda el servicio, ¿ya? En subcontratos nosotros entendemos que es una empresa, ¿ya? Una persona jurídica a la que van a subcontratar. Ahí las características que ustedes van a tener que cotizar si es sobre 5 millones, van a tener que hacer un contrato con esa empresa, ¿ya? Y presentar factura. En cambio, si es honorarios, entonces alguien que tiene que estar incluido dentro del personal del proyecto y van a cargar ese gasto al ítem gastos en personal. A diferencia de que si es un subcontrato, lo van a tener que cargar al ítem gastos de operación. ¿Ya? Esas son las diferencias. Gracias. Tengo otra pregunta, dice, de Carolina Esquer. Dos preguntas. Uno, ¿el inicio del proyecto es cuando nos llegó la carta o tenemos algún plazo en el cual definimos el mes 1? Bueno, ya respondí esa pregunta, que es la fecha de la notificación del convenio, no la fecha que trae el convenio. Para este caso es la fecha, cuando recibieron el correo. Y desde esa fecha tienen hasta 30 días corridos. Y la pregunta 2 dice, ¿cómo se hará para calzar los montos si en el formulario está todo detallado por actividades y no por tipo de gasto? No entendí mucho porque yo entiendo que tenemos la planilla de costo y ahí están definidas no solo actividades, sino que los conceptos en los cuales ustedes van a incurrir en gasto ítem por ítem, ¿ya? La planilla de costo es el Excel. No sé si me explico bien. Eso es lo que nosotros llamamos planilla de costo, que es este Excel, donde hay un ítem, perdón, una hoja por cada ítem y que ustedes describen los conceptos que están incluidos en cada uno de estos ítems. Gracias. Ok, gracias. Disculpa, Jimena. Relacionado al tema del Excel, yo estoy trabajando con una del 2021. ¿Hay alguna para este año de esa planilla Excel? ¿O hay algún lugar donde descargarla? Es que es la que ustedes presentaron en la postulación. Es que en la postulación se presenta la planilla, una tabla simple de la defensa y la otra está en el proyecto de postulación. Creo que el formulario 2, creo que. Entonces, claro, esa es la base, pero no recuerdo que haya habido una planilla Excel donde se No, trabajara. el Excel Una- lo mandaron después. A Sí, mí es por lo que menos me llegó al correo como con varios documentos más. sí, es un presupuesto con el que entran en el View, Jimena, Ah, ya, y perdón, ya. después ellos trabajan la planilla cuando realmente la necesitan confeccionar en detalle, ahí la arman ahora con el kit de inicio. Y es la Mm, Ya, misma para todos los efectos. ya. Pero entonces, ¿esa planilla les va a llegar ahora o ya les debería haber llegado Con el para... kit, Ah, ya. con el kit en el instructivo, cuando les notificamos, venía el link del kit y ahí la pudieron descargar. Igual voy a hacer una repasada por el kit. Perdón, es que como fue hace tanto la postulación me confundí, porque he postulado a varias cosas, me había olvidado, pero entonces de esas actividades que nosotros postulamos, insisto con la pregunta, como ¿cómo hacemos para calzarlas? ¿Tiene que ser así perfecto o tenemos una oportunidad de reingresar montos? Porque hasta donde recuerdo era por actividades, entonces estaba mezclado honorarios con gastos operacionales, equipamiento y todo. Entonces, Sí, ahora tenemos la oportunidad de separarlo bien el presupuesto y detallarlo, de ¿sí? actualizar los costos y de actualizar el alcance de las actividades. Como les decíamos al principio, acuérdense que recibieron un informe de evaluación y un acta. Entonces, esa input de la NIT en términos de corregir cierto aspecto o de agregar algún elemento al proyecto va a determinar que una actividad
esté vigente, se actualice, se modifique y que sus costos también estén ajustados. Entonces van a tener la posibilidad ahora de ajustar esos costos dentro de lo que son actividades y también resultados. Ya, eso era. Muchas gracias. Sí. Gracias. Tengo otra pregunta de Ángel Hidalgo. Ya se respondió en el chat. Dice, hola, si no ha llegado la resolución del convenio, ¿a qué correo hay que escribir? Se respondió ahí que es a Roberto Alfaro, ¿ya? ralfaro@anil.cl. Después una de Viviana. Dice, si existieran viáticos, ¿cuáles son los topes? Nosotros no tenemos una lista de topes de viáticos, montos mínimos ni máximos. La sugerencia que siempre le hacemos es que se ciñan por lo que dice la universidad, ¿ya? Que paguen montos similares a las tablas que tenga la universidad. Gracias. Tenemos otra pregunta de Y. Dice, ¿podremos tener un contacto más directo con nuestros ejecutivos y analistas de proyecto a través de correo o teléfono, ya que cuando me dieron el acceso a la plataforma de control, sí, la respuesta es sí, en realidad. Sí va a haber una relación más directa a través de correo principalmente, ¿ya? Para cualquier duda o consulta, idealmente las consultas financieras, copiar al ejecutivo técnico para que esté al tanto, pero sí van a tener en la plataforma de seguimiento y control un analista financiero asignado, así como un ejecutivo técnico asignado para cada uno de los proyectos. Cuando entren a la plataforma, en el menú que está a un costado, con letras rojas, abajito aparece el nombre del ejecutivo y el analista. Y si ustedes presionan ahí, les direcciona al correo. Exacto. Hay una última pregunta del Y también, dice, ¿hay algún protocolo de parte de nosotros los directores para marcar nuestro inicio de proyecto? Pregunto porque estoy justo en el mes de entrega de tesis y evaluación de comisión. Bueno, como ya les dije, la fecha de inicio está por configurarse, pero la fecha de inicio general para todos es la fecha en que fueron notificados con la resolución del aprueba de convenio, ¿ya? Y desde esa fecha en que recibieron la notificación van a tener hasta 30 días corridos para configurar su fecha de inicio en la plataforma de seguimiento y control. Esas son las preguntas, no tengo... perdón, acá tengo otra más. Dice, de Francisca Belén. En caso de que ciertas actividades del proyecto hayan cambiado para poder cumplir de mejor manera los objetivos, ¿se debe notificar al ejecutivo o en el acta? O sea, son dos vías, pues. La vía de devolver el acta firmada con los compromisos y luego esto se traspasa a seguimiento y control. Y se lleva un seguimiento en ese sistema de la exigencia. Gracias, Esteban. Y hay una pregunta de Ángela Hidalgo. Otra consulta. Si no hemos sido notificados, entonces la fecha será cuando llegue el correo. Efectivamente. Esas son todas las preguntas que tengo en el chat. Ya. Súper. Ahora... Perdona, es que le acabo de escribir a Roberto por el tema de la resolución y me respondió inmediatamente y dice que el aviso de la resolución se envió al representante legal, como en mi caso de universidad, se le envió al rector. Institucional. Exacto, para que Ya. pues, si a alguien más le pasó lo mismo, para que esté atento a eso y consulte con la persona con la que está trabajando dentro de la universidad. De acuerdo. Lo vamos a chequear a ver si es que hay algún director de proyecto o directora que no se haya dado por informado, ya que fue directamente al representante institucional la carta, a lo mejor podría ser algún caso. Lo vamos a chequear. Gracias, Celia. Okay. Sí, gracias también. Aprovecho de responderle por acá, pero ya lo respondí a Salvador Lagos de la UDECONCE. Lo mismo, ya Salvador chequea con el representante institucional porque los correos de notificación fueron enviados a ellos. Muchas gracias, Rafael. Sí, estamos en eso. O sea, la notificación, nosotros implementamos un sistema de notificación
Ese sistema de notificación tenía el correo del representante institucional y también el correo del director. Así que, si es posible, en paralelo chequeen en alguna bandeja de correo, de otros correos o de correo spam, si es que se fue hacia esa carpeta de sus correos. Súper, ahí agregar una cosa, Esteban. Llegan una resolución que aprueba convenio y después se firma por ambas partes y llega otra resolución, o es la primera que llega nomás. Y esa, a contar de esa fecha, que fue el 14 de noviembre, empieza a correr la fecha de inicio. Eso se lo puedo contestar yo. Solamente nosotros mandamos cuando la resolución está tramitada. Ahí va todo. No mandamos una intermedia cuando solamente tenemos la firma. Ah, ya, entonces tenemos las dos firmas y después nos llega la resolución final. Sí. Muy amable, Jimena, muchas gracias. Ya, y gracias. Y tenemos una última pregunta, dice, de Rodrigo León, con respecto al acta de exigencias, ¿con quién podemos consultar, tanto para tener más claridad con respecto a lo que se exige, como también sobre el mecanismo de evaluación del cumplimiento de dichas exigencias? Rodrigo, para efecto de las actas de exigencias, las consultas son con tu ejecutivo técnico. En este caso, como les decía, cada proyecto va a tener asignado un ejecutivo técnico y un ejecutivo financiero, ¿ya? Y con él son las consultas específicas respecto a la forma de cumplir las exigencias establecidas en el acta. Perdona, Rafael, entonces vuelvo a la consulta anterior. Si es que ya se envió la resolución al rector, en este caso de la universidad, sin copia a mí, entonces el instructivo para poder conectarme a la plataforma ya debió haber sido enviado, ¿no? Sí, en rigor. Sí. Entonces, ¿con quién tengo que comunicarme para solicitar el instructivo? Nosotros, perdona, yo le respondo. El instructivo, cuando nosotros notificamos la adjudicación, iba un instructivo con unos links que hablaban del kit de inicio o de un sistema de apoyo para el inicio del proyecto. En ese kit, que yo lo voy a repasar ahora en la charla de la siguiente, ahí están los instructivos de cada uno de los módulos, tanto para poner fecha de inicio, para programar resultados y un montón de otras actividades que están involucradas en la plataforma de seguimiento. Pero con respecto a la plataforma de seguimiento, dice que se enviará el instructivo para conectarse a la página. Exactamente, tal cual, el mismo. Ahora, la duda que tengo es que si ha recibido el nombre de usuario y clave. Eso no, eso es lo que no he recibido todavía. Ah, ya, entonces no es el instructivo, sino que son las claves de usuario. Perfecto. Es que en el instructivo sale que se tiene que comunicar con Rosita. El instructivo, cuando se notificó, iba dirigido al director del proyecto y al representante legal. Así que vamos a dejar aquí los correos de Rafael y el mío para que si nos escriban si no han tenido esa notificación. Y las resoluciones fueron enviadas al representante legal. Eso se tienen que comunicar con Roberto para que les vuelva a enviar la resolución e indicar cuál es la fecha de partida. Tengo una última pregunta de Pablo Zamora. Dice, Esteban, ¿será posible que nos compartan el kit a los profesionales de apoyo de la universidad para dar asistencia a nuestros estudiantes? No hay problema, Pablo. Ahí en el chat se los compartí. Sí, ya está compartido en el chat, exactamente. Bien, buenos días. Disculpe, una última pregunta, porque nos están exigiendo los proyectos que debemos pasar por el comité de ética, que deben ser revisados. Entonces nosotros necesitamos una respuesta para dar inicio a los proyectos. Desde el comité de ética, de bioseguridad. ¿Cómo se comportaría? Porque ahora debemos, subir toda una documentación para que lo analicen. Entonces, ¿cómo se comporta el inicio del proyecto con respecto a los resultados del análisis del comité de ética? O sea, en rigor, sí, yo te respondo. Lo que ocurre aquí, en el caso de proyectos que requieran un comité de ética o bioseguridad, nosotros les pedimos a aquellos planes de trabajo que tengan que tener esta autorización de la universidad que la consigan desde que están notificados. Esa es una primera parte por base.
Luego ustedes tienen un plazo de hasta 90 días para entregar ese certificado de ética o de bioseguridad a la ANID. Y en el caso que tengan algún inconveniente, nos tienen que comunicar con tiempo que en el fondo se atrasó porque el comité de ética no ha sesionado, etcétera, etcétera. Los detalles de ese comité de ética, específicamente dentro del input hacia la metodología o el plan de trabajo, ustedes eso lo deben plantear o reincorporar en el plan de trabajo. Todo eso que ustedes están añadiendo, están justificando o están especificando en ese informe que va a ser evaluado por ese comité, lo tienen que finalmente incorporar en la plataforma de seguimiento y control. Específicamente todo lo que tiene que ver con pruebas en animales o bioseguridad o también con personas, en el caso de proyectos que trabajen con personas, se debe incorporar. Eso para cumplir un anexo de las bases, que es este acuerdo de Singapur, que en el fondo habla de las buenas prácticas, de la transparencia en el uso de información generada por los proyectos de naturaleza científica y tecnológica. Entonces ese es un poco el mandato que nosotros debemos seguir en ese aspecto. Se traspasa al proyecto en sus resultados o bien en la actualización de acciones que tengan que ver con el cumplimiento del comité de ética. Sí, para complementar la respuesta de Esteban, deben fijarse en dos cosas. Uno, el informe de evaluación que se les envió y el acta de exigencia. En el informe de evaluación deberá estar establecido específicamente si requieren o no de este certificado de bioética. Si no está establecido en el informe de evaluación es porque no lo requieren, porque el comité, digamos, determinó que no era necesario según la naturaleza del proyecto en particular. Así que revisen en el informe de evaluación si es que ustedes o cada uno de sus proyectos requiere o no presentar este certificado de bioética u otro. Sí, yo tengo una pregunta en torno a eso, igual que Marianis. Yo necesito, digamos, la carta del comité de ética que emana desde la universidad. Entonces, creo que va a salir como los primeros días de diciembre. Yo teniendo esa carta, la presento ante ANID y ahí empezaría, digamos, a correr el proyecto. No, no necesariamente. Puedes partir antes. Ya. Sí, Tenemos que programar los resultados. Dale nomás, claro. Rafa. Sí, no, las fechas de entrega de los requisitos establecidos en el informe de evaluación y en el acta de exigencia están establecidos en la misma acta. Entonces ahí ustedes pueden ver qué plazo tienen para poder entregar eso, y es independiente de la fecha de inicio del proyecto. Bien, creo que esas son todas las preguntas que se hicieron para esta primera parte. Esteban. ¿Sí? Entonces me voy a cambiar de diapositiva, voy a compartir. Muchas gracias a Christopher, a Janina y al equipo de financiero por el aporte. Exactamente. Muchas gracias por la primera parte de la charla. A continuación voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien, Rafa? Sí, se ve bien. Ya, súper. Entonces voy a dar inicio a la parte de seguimiento técnico del proyecto. Espérenme un momentito. Ahí sí. Perdón, no sé si podemos hacer una última pregunta ahí para Jimena o Sí. Mira, Natalia Escobar puso, hola, ¿los depósitos de los recursos cuándo se realizan? Se están realizando, salvo algunas excepciones. Todos deberían tener su transferencia esta semana, ¿ya? Así que, si no, ahí van a recibir un correo de parte del correo de finanzas, CIA, un correo genérico con copia de la transferencia. En caso de que no lo reciban, les sugiero contactarse con su analista de proyecto para que él les dé las indicaciones de lo que faltó, cuál fue el error que hubo en el proceso y por qué no se les realizó durante el mes de noviembre su transferencia. ¿Ya? Pero la mayoría debería recibir copia de su transferencia en lo que queda de esta semana. Muchas gracias, Jimena. Ya está. Ya. Listo. Entonces ahora nos pasamos a la charla de seguimiento técnico. Bueno, esto siempre es bueno repasarlo desde el propósito del instrumento View. Lo que buscamos es que se impulse, se fomente una cultura de emprendimiento innovador al interior de la comunidad universitaria. Eso es bien importante porque nosotros damos como un supuesto dentro de la ejecución del proyecto el apoyo desde la universidad
al área de desarrollo científico y tecnológico y también del apoyo en la parte financiero contable de los proyectos por parte de la universidad. Entonces, en ese sentido, esa cultura de apoyo al emprendimiento universitario para nosotros es fundamental establecerlo desde el objetivo, desde el propósito del instrumento. Eso por una parte. ¿Por qué lo menciono? Porque a partir de esa declaración se genera un montón de actividades que nosotros en seguimiento y control técnico las vamos a supervisar. Por otro lado, y ahora hablando de los resultados, promovemos la formación de capacidades para desarrollar y realizar nuevos emprendimientos, negocios, empresas de base científica y tecnológica, lideradas por estudiantes o egresados de pre o posgrado. Eso es muy importante también porque en el fondo la marca de resultados que ustedes van a ir incorporando y van a ir logrando dentro del proyecto apunta a esta parte del objetivo general del instrumento. Y por último, la participación de los estudiantes dentro de estos procesos es fundamental también que se fortalezca desde la universidad. El foco de este instrumento está puesto en el estudiante, como movilizadores de ese conocimiento aplicado, ¿cierto?, a instancias que puedan contribuir a impactos sociales o a instancias productivas que generen beneficios para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, dentro de esta declaración del objetivo general del instrumento, se desagregan o se van a desagregar, ustedes lo van a ver después, el conjunto de resultados y actividades que van a formar parte de este proyecto. Para nosotros es súper importante, además, generar dentro de la cultura innovadora desde la universidad un equipo de trabajo básico. Este es un modelo teórico que nosotros establecemos como funcionamiento, como engranaje esencial de la propuesta, en el cual el líder del proyecto es el alumno o la alumna, en este caso, que tiene dentro de su activo como base el conocimiento obtenido en la tesis o en la memoria, ya sea tesis de memoria de pregrado o tesis de posgrado. Ese conocimiento es el que vamos a trabajar nosotros desde ANID a través del financiamiento para que se transforme el día de mañana en un conocimiento aplicado, ya sea tecnología o prototipo de algún producto, proceso o servicio. Eso para nosotros es fundamental. Este equipo o este engranaje inicial descansa en dos pilares muy importantes. Por una parte, el investigador o investigadora o profesor guía, si ustedes quieren, que va a fortalecer la parte metodológica y también para nosotros nos va a servir como apoyo desde la relación entre la NID y la universidad, ¿cierto? Ese rol del investigador o profesor guía es importante para fortalecer algún elemento o algún contenido o algún componente de la metodología, de la parte técnica, de la relación con el sector productivo, por ejemplo, si es que la empresa o el emprendimiento se va a desarrollar al alero de alguna empresa o cercano a algún sector industrial. Ese vínculo es fundamental. Y por otro lado, la universidad es el otro pilar. Y la universidad no es en genérico, sino bien brindando un espacio, un apoyo un espacio de trabajo, un apoyo técnico en el uso, disposición de equipamiento, de laboratorios, de profesionales con cierto grado de capacitación que ayuden al proyecto a desarrollar los resultados que están esperados, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, este equipo básico es un mecanismo que permite acelerar que esta tesis se transforme pronto en un proyecto aplicado a través del desarrollo de un producto, proceso o servicio. Los integrantes de este engranaje inicial o este modelo asociativo al interior de la universidad, que va a impulsar esta cultura de innovación, está liderada por el alumno, en este caso por el tesista o el memorista, el investigador o profesor guía, la infraestructura interna de la universidad y también por un cuarto actor que va a fortalecer el área de negocios o el área de emprendimiento del proyecto, que son mentores en el área de emprendimiento y nuevos negocios que pueden estar reflejados, por ejemplo, en la participación de una incubadora de empresas. Ahí, por ejemplo, veíamos la participación de Salvador, a quien aprovecho a saludar, que en representación de la incubadora de la Universidad de Concepción ayuda a los proyectos de emprendimiento de esa universidad a que fortalezcan ciertos elementos, no ya del área científica tecnológica, sino que del área técnica en negocios, emprendimiento, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. De ese modelo asociativo nosotros esperamos algunos resultados que se obtengan dentro del proyecto, dentro del ciclo de vida del proyecto. ¿Y eso qué significa? Generar esta cultura de emprendimiento. Es súper difícil medirla, ¿cierto? Pero la dinámica al interior de las vicerrectorías, de las incubadoras o de las áreas de negocios, OTL, por ejemplo, o estas OTL con los hubs de transferencia tecnológica, esa vinculación permite que se vaya generando o empoderando y fortaleciendo una cultura que apunta al emprendimiento de base científica y tecnológica. Otros resultados son ustedes como emprendedores, ¿cierto? Pasan de estudiantes, hay un proceso de catálisis, digamos,
Y ese proceso de catálisis los va a llevar al día de mañana a ser emprendedores en el mundo o provenientes del mundo de la ciencia y la tecnología, que para nosotros como ANIT es fundamental como vehículo que apoya de manera más eficiente los procesos de transferencia tecnológica y encadenamiento productivo. Esa es una tarea que tenemos hacia futuro todos nosotros. Luego, desarrollo nuevos productos o servicios basados en tecnología, también es parte de los resultados esperar nuevos modelos de negocio o modelos de negocio adaptados o mejorados de acuerdo a cada naturaleza de proyecto y su naturaleza científica, tecnológica, de ingeniería o de uso o de aplicabilidad. También esos modelos de negocios nos vamos a ir generando como resultados beneficios e impactos sociales y también institucionales, ¿cierto? Fortalecer áreas de apoyo a los proyectos de emprendimiento de base científica, tecnológica, universitaria, en este caso liderados por alumnos, es una parte que queremos contribuir, o de emprendimiento del día de mañana liderados por profesores o investigadores, también lo queremos fortalecer, o que donde los profesores participen en esos equipos también es parte de los resultados que se esperan. Y por último, contribuir entre todos a valorizar de mejor manera o con un mayor alcance todo lo que puede provenir del origen científico y tecnológico del quehacer de la universidad. Y en este caso, la medida, lo cuantificable es cómo trabajamos desde las tesis o de las memorias, que son procesos académicos formales al interior de las escuelas, cómo eso el día de mañana se traduce en en un proyecto de alto impacto, ¿cierto? Entonces, yendo a los componentes del proyecto, primero tenemos el resultado de investigación. Vamos a volver al punto cero, digamos, al T0. Ese resultado de investigación va a provenir de la tesis, de la memoria o del proyecto de título, como dijo alguien por ahí en la presentación de seguimiento financiero. Estaba a punto de entregar su tesis, o sea, ya tiene, muchos de ustedes se van a encontrar con que tienen sus resultados ya por fin terminados o entregados, listos para titularse o para obtener el grado. En ese momento estamos y ahora es el minuto de transformarlo. Y esa transformación, ¿qué implica? Pensar en cómo los componentes o los objetivos de mi tesis o el objetivo en su conjunto de la tesis o de la memoria va a ser parte de un producto, un proceso o un servicio nuevo. Para nosotros ya empieza a ser muy importante desde la Subdirección de Investigación Aplicada cómo ese producto, proceso o servicio nuevo va a incorporar un elemento distintivo que va a marcar la gran diferencia con respecto a las soluciones que hoy día se desarrollan en el mercado, que es cómo se incorpora la ventaja. La ventaja para nosotros aquí debe ser de naturaleza científica, tecnológica o innovadora en ese sentido. Ese es lo que hay que trabajar. En este modelo hay un camino que se debe seguir para pasar de ese resultado a ese producto o esa tecnología de producto o servicio a través de un conjunto de actividades y resultados que van a demostrar que esa ventaja es tal como ustedes la señalan, como la planificaron. Y por supuesto, para llegar a ese camino hay que tener una base de planificación de desarrollo científico e investigación tecnológica. O sea, la metodología que ustedes vayan a implementar hoy día va a tener que seguir ese camino, esa rigurosidad científica o tecnológica, y se va a medir a través de un conjunto de actividades de investigación y desarrollo o actividades de I+D. Por ese lado, nosotros vamos a construir una ventaja a partir de este concepto, ¿cierto? De este concepto científico y tecnológico. ¿Y qué estamos resolviendo? Estamos resolviendo información, estamos generando información que va a poder mitigar esos riesgos, ¿cierto? Siempre el desarrollo científico y tecnológico tiene una incertidumbre de por medio que hay que ir reduciendo, bajando esa incertidumbre, y esa baja incertidumbre se resuelve a través de la asignación de recursos, en este caso públicos, para resolver los desafíos de naturaleza científica y tecnológica que nos van a permitir el día de mañana obtener cierto impacto, cierto beneficio, ciertos atributos que van a ser parte de la solución y del impacto que se va a generar. Nunca hay que olvidar que al frente tenemos un desafío, que es la magnitud y vigencia del problema que estamos abordando, o la oportunidad que como proyectos vamos a abordar, ¿cierto? La magnitud y vigencia tienen una medida de carácter nacional, regional, internacional, global. Podremos estar resolviendo un problema que no tan solo afecta a mi región del Biobío, o a mi región de la Araucanía, o a mi región de Antofagasta. Quizás lo que yo estoy abordando quizás le pasa o está impactando negativamente a muchas más personas en el mundo. Cuando yo hago ese análisis, tengo que establecer esa vigencia, tengo que recuperar ese espíritu que me llevó a desarrollar el proyecto, y tengo que recuperar toda esa motivación que lidera al equipo emprendedor, o que ayuda a que el equipo emprendedor lidere, ¿cierto? Entonces ustedes como principales
líderes del proyecto van a convencer a su profesor, van a convencer a sus compañeros de laboratorio a que se sumen en este desarrollo y puedan en el fondo abordar de la mejor manera parte de ese problema o contribuir a resolver de la mejor manera posible parte de ese problema. Y aquí hay un mensaje para ustedes. Tienen una característica muy especial ustedes en el ecosistema de emprendimiento en general, que son probablemente los llamados a desarrollar soluciones con una capacidad o con recursos académicos, ya sea de laboratorio o de equipamiento, única. Ningún emprendedor probablemente pueda tener el mismo acceso que hoy día ustedes tienen a esos laboratorios, a esos profesores, a ese conocimiento que está alojado en su departamento o facultad. Entonces, la cantidad de recursos, sumado a los que le entrega ANID, que provienen del origen académico, ¿cierto? De la parte académica de su universidad, toda esa cantidad de recursos que se van a sumar a ayudar a resolver el problema o a contribuir a resolver ese problema es único. Por lo tanto, la oportunidad que ustedes tienen, deben estar súper conscientes de eso también. Muchos de ustedes también trabajan con profesores que son referencias nacionales o internacionales, incluso en alguna temática o en el arte de algún ámbito en particular. Por lo tanto, esa oportunidad que ustedes tienen de desarrollar ese proyecto desde esa mirada es también súper exclusiva y muy, muy pertinente para ser los líderes en abordar ciertas soluciones y por qué ustedes son los llamados a desarrollar esas soluciones en conjunto con su equipo desde la universidad. Eso es una cosa que deben revitalizar, deben actualizar esa motivación para abordar el proyecto de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos ese problema o esa oportunidad que ustedes van a establecer en el proyecto? A través de la demostración del valor, difundiendo los atributos o difundiendo los beneficios que a partir de este resultado o prototipo de producto o prototipo de proceso o servicio que ustedes van a validar, puede contribuir a resolver ese problema o esa oportunidad y cómo eso impacta en la sociedad en su conjunto, en su región, en un grupo de personas de sociedades, no sé, pues de minoría o de sectores industriales que puedan tener esa problemática que ustedes identificaron, cómo eso lo revalorizan, es parte de este proceso también, hay que retomarlo. Alguien por ahí decía que hace rato que habían postulado y habían completado el formulario. Eso hay que volver a retomarlo y a liderar el proyecto desde ese punto de vista. Luego aparece otro concepto, que es cómo yo me hago cargo de llevar ese producto, ese proceso o ese servicio hacia los que la necesitan, ¿cierto? Entonces hay un vehículo que hay que generar, que es a través de un concepto primero que se llama modelo de negocios o modelo de masificación, que donde en el fondo, ¿qué es? Que es la forma de considerar al conjunto de actores que van a ser parte del desarrollo de la solución y el día de mañana de la implementación del modelo de negocios o de masificación. Entonces hay que identificar a personas, empresas, instituciones que van a estar afuera de la universidad y que les van a ayudar a ustedes a poder implementar ese proyecto de buena manera y con sustentabilidad, ¿cierto? Que perdure en el tiempo. Ahí hay otro tipo de riesgos, son riesgos de ya más cercanos al mercado, de índole comercial, y que van a ser la base de la explotación futura de este emprendimiento. Entonces, por ese lado, la complejidad que tiene un proyecto Vue apunta a estos dos elementos, a los conceptos de naturaleza científica y tecnológica, pero también a través de lo cual se va a socializar la tecnología en el conjunto de usuarios o demandantes de los servicios o productos que ustedes van a desarrollar. Y eso es a través del concepto de modelo de negocio. Este camino tiene un paralelo, ¿cierto? Para ir avanzando, y ahí se van a ir motivando, yo estoy seguro de eso, en que para poder desarrollar todos estos componentes de los proyectos, además de la base científica y tecnológica, yo tengo que percatarme y darme cuenta, y en mi plan tenerlo alerta, de cómo influye el concepto de propiedad intelectual. Yo cuando desarrollo conocimiento nuevo o adapto conocimiento de algún área en el cual soy experto o tengo mi experiencia gracias a la tesis o a la memoria, yo podría estar generando conocimiento nuevo que tiene aplicabilidad industrial y tiene novedad. Entonces tienen que estar muy alerta en ese proceso de identificar qué componentes del conocimiento aplicado que ustedes están generando podría ser susceptible a ser protegido intelectualmente. Y eso es a través de sistemas de patente u otros derechos de propiedad intelectual que ustedes los van a llevar a proteger y a resguardar ese conocimiento aplicado. Ese es un primer elemento a considerar en la estrategia de negocio en este caso. Y en segundo lugar, el vehículo que los va a llevar a ustedes a desarrollar y ofrecer esa solución en un mercado que ustedes van a atender. Y eso no lo van a hacer como personas naturales, porque en general el mundo no funciona así, sino que tiene que ser a través de la generación de un emprendimiento y en este caso en la consolidación de una estructura formal que apunte a generar emprendimientos de base científica y tecnológica desde la universidad.
ese concepto de generar emprendimientos de base científica y tecnológica, no tan solo en Chile, sino que en la literatura internacionalmente ha demostrado que es el vehículo más eficiente en términos de transferencia tecnológica o de transferir conocimiento que impacta positivamente en la sociedad en su conjunto o en algún sector productivo en particular. Esos elementos hay que considerarlos desde ahora, digamos, desde que nace el emprendimiento, partiendo por el resultado de investigación hasta que después va avanzando en las etapas siguientes, fortaleciendo su propiedad intelectual y también fortaleciendo el diseño de un emprendimiento que conduzca, en el fondo, a poder abordar estos problemas o desafíos que tienen enfrente. Ese emprendimiento después va a madurar y va a desarrollar también la habilidad de acercarse, de entender y comprender algún conjunto de mercado o conjunto de clientes o usuarios que van a hacer parte de esta solución y en el fondo van a poder atenderlos de cierta manera pertinente, sostenible en el tiempo y también que como emprendimiento genere el mayor impacto posible. Todos estos elementos en su conjunto entregan pertinencia al proyecto, mejoran la calidad de este en su ejecución y también de manera posterior producen el atractivo y también finalmente si logran ver la luz, digamos, cuando ya avanzan en las fases de desarrollo, logran la anhelada innovación, ¿cierto? Que es cuando una tecnología es incorporada en un mercado, el mercado la adopta, la usa y la termina consolidando como una solución concreta y importante y significativa dentro de su cultura, ¿cierto? Dentro de sus formas de uso. Como esto forma parte de una planificación que en el fondo el proyecto la va a considerar y la va a tomar desde el punto de vista de categorías de resultados. Entonces, para yo avanzar en todo lo que acabo de explicar, cómo yo llevo todo este proceso y este camino, hablo de 5 categorías de resultados. La primera categoría de resultados habla de lo que son resultados de producción, que van a ser los que van a conducir a la obtención de un producto, de un proceso o servicio, o un componente de esto. Por ejemplo, si tengo un producto que sea un kit de detección, yo voy a diseñar ese kit, voy a establecer los mecanismos de detección, sensibilidad, predictibilidad o seguridad que tenga ese kit, lo voy a establecer a través de un proceso de desarrollo tecnológico. Voy a tener un producto en ese sentido. Si quiero tener un proceso de naturaleza biotecnológica, por ejemplo, también voy a establecer los hitos y los componentes técnicos de ese resultado que me van a permitir obtener y validar ese proceso para obtener, no sé, producir algún biomaterial o algún producto que sea de naturaleza biotecnológica, por ejemplo, para este caso. O en el caso de servicios, también cómo yo desarrollo una plataforma tecnológica que me va a permitir el día de mañana entregar un servicio que va a mejorar la manera en que hoy día eso se entrega, independiente del área, independiente del rubro, si es de educación, si es de servicios sociales, si es de servicios de la ingeniería, eso, independiente de eso, ustedes para validar el proyecto y cómo van a transformar esa tesis o ese resultado de la tesis en un producto, un proceso, un servicio, deben seguir una ruta crítica de trabajo, que es eso en el fondo es lo que queremos reflejar. Ese resultado puede ser uno o más de uno. Cuando ustedes diseñan un producto, pueden tener una tecnología, por ejemplo, volviendo al tema de los kits, pueden tener una tecnología de detección, pero también pueden tener una tecnología o un diseño específico. Esos resultados, que pueden ser más de uno, podrían dar origen a un producto en su conjunto, o un producto y un servicio. Entonces, la combinación de tecnologías me va a permitir a mí obtener un producto con ciertas características, una tecnología con ciertas características, un proceso que yo lo voy a planificar de manera separada, pero en su conjunto van a ser un solo elemento. Lo mismo con los servicios, ¿cierto? La suma de ellos, por lo tanto, puede dar origen a un producto o un servicio en su conjunto. Y eso en el plan, en el plan de cada director o cada emprendedor debe tenerlo claro para efectos de poder diseñar y pensar en el método de dirección del proyecto y sus resultados más importantes, que en este caso son los de la categoría de producción. Sin los resultados de producción, los demás resultados no tienen sentido en un proyecto al menos de emprendimiento de base científica tecnológica o del instrumento View. ¿Por qué? Porque la segunda categoría habla de los resultados de protección de propiedad intelectual. Entonces, si yo genero conocimiento aplicado que va a tener aplicabilidad industrial, que va a ser novedoso, etcétera, etcétera, yo tengo la posibilidad de resguardarlo. Si no lo tuviera, no tengo nada que proteger, ¿cierto? Como propiedad intelectual o como derecho de propiedad intelectual. Entonces, lo que yo hago a continuación es cómo identifico desde ese resultado el componente novedoso y establezco una estrategia para proteger esa tecnología a través de algún sistema de protección de propiedad intelectual.
Y ahí hay distintas categorías que probablemente en algunos casos de ustedes van a estar mucho más familiarizados. Quienes no tengan información de lo que es propiedad intelectual, los invito a sumarse a la página de INAPI, que es nuestro Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que ayuda en el fondo a proteger todo lo que son las obras de esta naturaleza científica, tecnológica o de las artes, a que esto se proteja. Entonces, lo que es el área de propiedad intelectual de un proyecto también es complementario a la categoría anterior y se puede establecer a través de todos esos elementos que ustedes pueden establecer ahí. Un proyecto podría tener más de un componente o un resultado de propiedad intelectual. Normalmente los proyectos de valorización de la investigación en la universidad suman como derechos de propiedad intelectual las solicitudes de patente o los secretos industriales o los derechos de autor, los registros de marca. El registro de marca en general habla de la comercialización o de cómo yo difundo mi tecnología o mi producto en un mercado, ¿cierto? Es para diferenciarlo en un mercado en particular. Pero cuando hablo de conocimiento, que es otra manera de proteger las tecnologías o el conocimiento aplicado, me adhiero un poco más bien a lo que son patentes. Todo lo que tenga que ver con ingeniería, ciencias, biociencia, se protege a través de patentes. Los nombres, para reconocerlos, a través del registro de marca. Entonces, la estrategia de propiedad intelectual que ustedes sigan va a depender un poco de qué componentes quieren resaltar o quieren destacar dentro de lo que es su proyecto. Luego, siguiendo el esquema de la diapositiva anterior, vienen los resultados de transferencia tecnológica y negocio. Y ahí está este vehículo, que en el fondo es el mecanismo que les va a ayudar a ser más eficiente en impactar a través de la tecnología, que es la creación de la empresa, en este caso de base científica y tecnológica. Una pregunta que puede surgir acá es que si todos los proyectos View son de base científica y tecnológica, en algunos casos hay proyectos de base científica tecnológica, en otros casos vamos a tener proyectos View que no necesariamente tienen que seguir esta línea de trabajo para aquellos que están pensando o le están dando vuelta a este tema del emprendimiento de BCT, como también se llama en la bibliografía. En algunos casos se va a producir, en otros no. Entonces, en ese caso, cada proyecto a su propósito, a su objetivo y a su desarrollo de base que tiene planeado. Luego hay dos categorías más, una que se llama producción científica. La producción científica, cuando la veamos en un taller que los vamos a invitar en un futuro próximo, habla también por ejemplo, producción científica, yo estoy seguro que ustedes la reconocen como publicaciones, eso es lo primero que probablemente se les venga a la mente. Publicaciones con mi equipo del laboratorio, con mi profesor, ya, eso sí, es parte de la producción científica. Para efectos del emprendimiento, eh, pueden ser producción científica también nuevos proyectos generados al alero del proyecto, es decir, cómo yo voy em, estableciendo una estrategia de financiamiento a través de otros fondos públicos o privados, también puede ser considerado como nuevo proyecto esa producción científica. Asistencia a workshop o talleres también es parte de la producción científica. Em, Alianzas o vínculos con terceros también es parte de la producción científica que se puede generar. Formación de capacidades, que es la última categoría, habla de tres subcategorías en esta sección. En primer lugar, las capacidades que como emprendedor yo adquiero dentro del proyecto. Por ejemplo, no sé, participé en un programa de acompañamiento donde me enseñaron a ser líder en propiedad intelectual. Yo la puedo sumar esa participación como parte de una capacidad que como persona estoy adquiriendo. Luego viene un segundo nivel, que son capacidades a nivel de equipo. O sea, yo como en su conjunto con mi equipo, con mis demás colegas del laboratorio o con un tercero, genero esa capacidad de alianza o de establecerme en red. Como yo con mi emprendimiento me vinculo con un centro de investigación nacional o internacional, con una facultad o un departamento de alguna universidad determinada, eso genera una capacidad que también contribuye a que los proyectos la destaquen. Por último, están las capacidades ya de infraestructura o de equipamiento. Yo con el proyecto puedo adquirir o puedo hacer algún trabajo con mi universidad para adquirir cierto equipamiento y generar esa capacidad para desarrollar algún proceso, por ejemplo, tener un bioreactor de ciertas características, yo lo puedo sumar dentro del emprendimiento. Entonces, las capacidades también se subdividen, si son individuales, de equipo, de redes y finalmente de infraestructura o equipamiento que me permita a mí fortalecer el trabajo en el laboratorio, también es parte de lo que yo puedo establecer como capacidad. Todos son interdependientes unos de otros, pero el principal acá es el resultado de producción. Sin el primero, el resto no existe, ¿ya? Ese es como la médula, es el corazón del proyecto y en el fondo va a determinar el conjunto de acciones que vamos a seguir dentro de los 12 meses o bien de los 12 meses con la prórroga que ustedes establezcan.
e incluso dentro de la estrategia de desarrollo de la tecnología, que puede ser por un periodo mucho mayor de los 12 meses, ¿cierto? Porque el proyecto va madurando en términos tecnológicos. El resultado tecnológico, que es el de producción, que es la primera categoría, tiene una complejidad. Y esto aquí, atento, porque nosotros vamos a tener un taller el próximo 14 de diciembre, en el cual vamos a profundizar en cómo este resultado tecnológico se diseña. Es súper importante comprenderlo porque acá se están jugando gran parte del proyecto en términos de lo que van a desarrollar. Cuando yo elaboro y programo un resultado tecnológico, voy a hablar de un propósito, ¿cierto? Este resultado me va a permitir a mí ser una detección de determinado nivel o con una sensibilidad de determinado nivel. Voy a ser capaz, por ejemplo, de detectar el COVID en una sala, por decir alguna cabeza de pescado en realidad, pero en el fondo es para ejemplificar más rápido el concepto. Si yo quiero establecer la presencia de virus en un ambiente cerrado y tengo la tecnología para hacerlo, yo lo defino como resultado tecnológico, sistema de detección de virus, bla, 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 ¿cierto? Lo establezco. Luego lo separo en dos vistas. La primera vista va a hablar, en primer lugar, del camino científico o tecnológico o de la ruta de desarrollo tecnológico que yo debo seguir. Y ahí me voy a ceñir a un concepto que se llama hitos técnicos. El hito en todo proyecto es un conjunto de marcas o de mecanismos en los cuales yo avanzo o tengo un avance establecido por una carta Gantt. En el lenguaje de la NID y en particular de nuestra plataforma de seguimiento y control, solo vamos a hablar de hitos cuando hablemos de los componentes de desarrollo científico y tecnológico, ¿ya? El sistema de seguimiento y control establece un mecanismo para fijar esos hitos de manera clara y precisa, ¿ya? La invitación es a que piensen en cómo mi resultado tecnológico, que me va a conducir a un producto o un servicio, tiene hitos planificados. ¿Qué podría yo considerar como hito? A priori, ¿qué les puedo decir que no es un hito? Por ejemplo, levantar información, hacer una revisión bibliográfica, generalmente para nosotros no cuenta como un hito. Una patente es un hito, para nosotros no. Es un resultado de propiedad intelectual, pero no es un hito del desarrollo tecnológico. Si hago un levantamiento o compro una base de datos, tampoco es un hito, ¿ya? ¿Qué es un hito? Es un desafío de naturaleza científica y tecnológica que me va a permitir a mí demostrar un atributo o de manera directa o indirecta, o bien resolver algún riesgo que yo tengo de manera crítica dentro de mi plan de trabajo. Normalmente nosotros en el View, como son proyectos de 12 meses, establecemos hitos como al menos entre 2 o 3 durante estos 12 meses, máximo 4. Más hitos ya no es necesario porque en el fondo no, como que se pierde el enfoque de lo crítico dentro del proyecto. Entonces, cuando ustedes estén diseñando estos resultados, piensen en 2, 3, máximo 4 hitos por cada resultado tecnológico que tengan comprometido. Y los hitos, como dice ahí súper bien, se basa en el componente científico y tecnológico. Luego, la otra vista de este resultado tecnológico apunta a el impacto, ¿cierto? Los atributos o las características distintivas que se van a validar o a las ventajas que se van a exponer después cuando ya tengan el prototipo de tecnología más avanzado. ¿Por qué es importante para un fondo público tener esta dimensión, ¿cierto? De los atributos o las ventajas, porque acá estamos hablando de los impactos potenciales, económicos, sociales o productivos que se puedan generar de un proyecto que cuenta con el subsidio del Estado. Nosotros vamos acá a cuantificar o a establecer qué atributos apuntan a resolver, por ejemplo, o ayudan a resolver alguna política pública, algún problema que sea de índole o de importancia nacional o de importancia regional. Nos va a ayudarnos a nosotros a poder justificar el proyecto, ya sea, ya lo hicimos en la etapa de evaluación, ¿cierto? Cuando seleccionamos a cada proyecto, pero ahora lo vamos a hacer desde el seguimiento y control. Y esto les va a permitir a ustedes construir su relato, su pitch de emprendimiento y la propuesta de valor se va a basar mucho en el orden lógico que tenga estos atributos dentro de su validación. Le va a permitir construir una narrativa, van a poder defender el proyecto con terceros en su universidad, en torneos de emprendimiento, en concursos que vayan a postular como parte del encadenamiento de fondos que ustedes van a seguir. Estoy seguro que muchos de ustedes van a seguir en esta carrera del emprendimiento y van a tener éxito muchos de ustedes en esta materia. Por lo tanto, cuando estén construyendo estos atributos, que son la base a través de los experimentos o las pruebas que van a desarrollar, que son los hitos técnicos, van a poder construir este relato y la narrativa del proyecto con la propuesta de valor implícita. Eso es súper importante cuando estén en el fondo desarrollando el proyecto dentro de esos 12 meses. Todo esto que está acá va a una plataforma de seguimiento y control. Vamos a tener un taller especial el 14 de diciembre con esto y por lo tanto la invitación es que ya empiecen a pensar en cómo van a ir con su ejecutivo de proyecto trabajando este aspecto.
Desde la NID, ¿cómo podemos ir avanzando o ya un poco haciendo la bajada en el diseño de los resultados? Primero hablar de fases, ¿cierto? Muchos de ustedes deben conocer el concepto de TRL en la fase, en las bases del concurso. Nosotros tenemos una descripción en el anexo 2 que habla de los TRL, que son los, en inglés habla de los Technology Readiness Level, que es el nivel de madurez de la tecnología. Nos guiamos por esa nomenclatura porque nos ayuda mucho a establecer el nivel de madurez de los proyectos y de la tecnología y de los desafíos que tiene cada uno de los proyectos en su ejecución. Acá en esta gráfica lo que vemos es una relación entre el gasto que hace la NIT para el desarrollo tecnológico y también el tiempo que tiene el ciclo dentro del ciclo de vida del proyecto. Y ahí ustedes van a avanzar y van a definir sus hitos en parte dentro de este esquema, ¿cierto? Lo pueden hacer de esta forma, estableciendo que es una prueba de carácter o de naturaleza experimental, es decir, cuando todas las variables están controladas, normalmente es dentro del laboratorio, hay una fase de seguridad ahí que ustedes van a abordar. Luego puede ser una prueba de concepto, que también de cierta manera, si bien no es el producto final, sí establecen los mecanismos técnicos o de naturaleza científica y tecnológica que me van a permitir desarrollar un efecto final que yo deseo. Eso lo voy a poder postular también en los hitos. Y por último, avanzar ya hacia el desarrollo de prototipos o desarrollos tecnológicos más maduros. Eso lo voy a avanzar con el View y en definitiva dan cuenta de estos TRL, ¿cierto? De estos niveles de madurez de la tecnología. Ahí les pido también a aquellos que no se interiorizan aún con estos conceptos, están en las bases como ayuda, pero también lo que esperamos de lo que dijimos en el propósito del instrumento, ¿cierto? Que la universidad apoya a sus estudiantes en esta materia también. Nosotros lo vamos a hacer, sin duda. Como ejecutivos técnicos lo vamos a apoyar en ese sentido, pero también desde la universidad acudan y pidan ese apoyo para efectos de poder desarrollar las propuestas en este aspecto. Dentro del resultado también de un proyecto, vamos, cuando lo estemos programando, voy a agregar este concepto que está acá abajito. No sé si logran ver el... Voy a colocar el puntero. Este concepto que está acá, que es nuevo, mejorado, adaptado. Ya hablamos del nivel experimental, hablamos del nivel piloto, hablamos del nivel precomercial, ¿cierto? Que son los TRL. Si yo lo escribo acá, perdonen que haga esto, no lo había hecho nunca así. Si hablo de los TRL, me va a hablar un poco del nivel de madurez de la tecnología. Esto ya lo repasamos varias veces en la presentación. Esto es lo que tienen que también establecer. Si lo que yo tengo es totalmente nuevo, si es una mejora de lo que existe o si es una adaptación de una tecnología que pueda provenir de otro lado o ya esté descrita en una patente o yo con mi tesis la quiero complementar con la patente del investigador de la Universidad X, que puede ser chilena o no, la puedo adaptar y mejorar y desarrollar una solución con una mejor performance esperada con respecto al conjunto de la población que yo quiero atender. Eso es súper importante establecerlo y diferenciarlo en su plan de trabajo. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, está el seguimiento y control en su dimensión técnica, ¿cierto? Que vamos a hablar de los prototipos, acá no sé si puedo seguir usando esto, de los prototipos, ¿cierto? La metodología que ustedes van a seguir para llegar a estos prototipos también es re importante. Las pruebas, las réplicas que van a usar para validar cierta característica, cierta variable, cierto índice de éxito que ustedes, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, tienen programado, lo van a poder establecer. Dentro de la dimensión técnica también hay una entrega de un informe que ayuda al proyecto. Aquí dice M6, pero en el fondo es un informe intermedio que nosotros pedimos que se entregue como parte de los resultados. Acá vamos a hacer, nosotros si bien les mandamos el kit de inicio, donde está este formato de informe de avance, vamos a hacer una adaptación al formato actual. Por lo tanto, como se entrega no todavía, digamos a mediados del próximo año, vamos a simplificar este informe para efectos de la reportabilidad de ustedes y también para el feedback que nosotros les podamos entregar de mejor manera. Eso por el lado de la dimensión técnica o del seguimiento y control técnico, ¿ya? Lo otro lo repasamos ya en las diapositivas anteriores. Lo otro es la dimensión del emprendimiento de este proyecto, que es el otro lado, el área de explotación más bien de esta propuesta. Siempre tener a la vista la visión que ustedes van a enfocar o del enfoque que le van a dar al proyecto desde el punto de vista del propósito. Eso no lo pierdan nunca. Siempre tienen que estar refrescándolo y desarrollándolo desde la parte científica, tecnológica y de estrategia de negocios basado en la propiedad intelectual que se pueda generar. Lo otro, que el equipo que ustedes estén conformando se apasione por lo que van a desarrollar como solución, ¿cierto? Que el conjunto de necesidades u oportunidades que se vayan a abordar en cada uno de los proyectos cuente con ello desde el equipo. Eso es súper importante para efectos de poder fortalecer las ideas que se vayan a ir desarrollando y madurando. El networking o la relación del proyecto con su entorno, con su ecosistema, también es súper importante. Hay una primera ayuda que ustedes van a tener en la universidad, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento y también los hubs de transferencia tecnológica
que puedan estar asociados a esta OTL o a sus universidades. Ahí hay una capacidad importante en materia de apoyo a lo que es gestión, estrategia y desarrollo de los proyectos de base científica tecnológica en Chile, no tan solo en su universidad, sino que la capacidad que está instalada acá es significativa para que esto vea la luz con una cierta celeridad. También desde el emprendimiento siempre tengan un plan de riesgo, ¿cierto? Siempre estén abordando el proyecto desde un punto de vista de mitigar riesgos. Desde la NID nos ayudamos con recursos para la parte científica y tecnológica principalmente, pero siempre hay que tener un plan B que les permita a ustedes generar la sobrevivencia del proyecto, porque lo más probable es que falle, ¿cierto? Eso está reportado en todos los proyectos de emprendimiento. En este caso es mucho mayor la tasa de falla cuando se habla de proyectos basados en componente científico y tecnológico. Como ayuda desde ANID, que ya es parte de nuestro servicio de acompañamiento que entregamos, hay un kit de documentos que habla del seguimiento y control financiero, que es lo que les presentó Christopher al principio, y también técnico, que es lo que desde nuestro departamento también estamos ofreciendo. ¿Qué significa esto? Establecer, primero partir por el acta de exigencia y recomendaciones, ¿cierto? Que fue lo que se les comunicó cuando el proyecto se fue adjudicado. La planilla de costo, aquí hay un error acá, en vez de tabla debe decir planilla de costo, que es lo que hablábamos también en las preguntas del módulo anterior, respecto a reformular cierto aspecto. Hoy me pidieron que la prueba no la haga en la universidad, sino que vaya a una empresa y la realice ya en un ambiente más productivo. Eso tiene un costo, tienen que destinar más recursos a eso, o me pidieron, no, en mi proyecto me pidieron que la parte de pruebas en terreno la haga con un agrónomo o con un microbiólogo, dependiendo del área. Todo eso tiene costos para el proyecto. Eso lo pueden reformular a través de la planilla de costos que está en este kit de documentos de seguimiento y control técnico. También está el instructivo para dar inicio en plataforma, que es un poco lo que hablábamos de las claves al principio, ¿cierto? Que es el instructivo para fijar la fecha de inicio. Como les decía Rafael, la fecha de inicio por default es la fecha de la resolución que aprueba el convenio de subsidio entre la beneficiaria y la NID. Y también está el instructivo para el ingreso presupuesto inicial. Para fortuna de ustedes, a partir de este concurso, este ingreso presupuesto se carga directo. Cuando el proyecto pasa a seguimiento y control, se carga desde la fase de postulación. Respecto a la guía para proyectos en ejecución, hay una sección para incorporar personal, eso es importante también que lo consulten. Hay una guía para incorporar equipo, cuando se quieren comprar, no sé, por algún pequeño equipamiento. Acuérdense que el proyecto tiene un fondo de hasta 30 millones por cada uno, por lo tanto tampoco es posible comprar equipos de tan alto valor, todo adecuarse un poco a lo que tienen que desarrollar dentro de la propuesta. Está la guía para la modificación presupuestaria, que es la reitemización, ¿cierto? De lo que les decía Jimena también en la sección, que ojalá se planifiquen lo que más puedan para hacer, ojalá una en un semestre y la otra reitemización en el segundo, y al final para ya rematar y ejecutar la totalidad de los gastos. Eso es bien importante que lo vean desde ya. Tipología de resultados, que es lo que les acabo de mostrar, los 5 categorías de resultados que hablan de la tecnología y todos sus derivados. Y por último, el instructivo para ingresar resultados en la plataforma de seguimiento y control. Y para esta, que está acá, nosotros vamos a tener un taller el día 14 de diciembre a las 11, creo. Bueno, por ahí viene la fecha. Para hacer el detalle un poco de cómo esto funciona en nuestra plataforma de seguimiento y control. El kit sigue con la guía para informar el logro de los resultados, para informar acciones también, que es una parte del seguimiento y control. El informe, un formato para las PPT. Nosotros cuando el proyecto esté vigente, nos vamos a volver a traer, así como para la defensa, cuando ustedes adjudicaron el proyecto y pudieron defender el proyecto frente al comité. Bueno, en la mitad del proyecto también los vamos a traer para presentar los avances que han obtenido hasta la fecha con nuestros comités que los evaluaron en una primera instancia. También hay un documento que se llama Anexo de Solicitud de Prórroga, estoy seguro que lo van a usar, pero hacia el final del proyecto, que habla de la manera en cómo se pide la extensión del proyecto. La extensión se la damos a los proyectos que se portan bien en la parte técnica y también financiera. Si hay proyectos que no avanzan en la parte de declaraciones de gastos o en la rendición de gastos del proyecto, esos proyectos no cumplen con los requisitos para poder dar la extensión del plazo. Luego está la sección de informe final, que es un documento que más bien es una plataforma en la cual ustedes, todo lo que completaron en el seguimiento y control durante el ciclo de vida del proyecto se traspasa a esta plataforma de término y después ustedes terminan de complementar ciertos requerimientos puntuales en la plataforma de término y generan el informe final del proyecto.
Este es totalmente electrónico, se firma también incluso electrónicamente por parte de la universidad y por ustedes, por lo tanto en ese contexto el proyecto, el informe final se elabora en una plataforma, no es un formulario que tienen que llenar desde cero. Todo el trabajo que hicimos desde que el proyecto se generó, desde ahora, digamos, toda esa información se traspasa a ese informe final electrónico en la plataforma de informe final. Por último está el kit de inicio del view, que es un poco el detalle que les mencionaba anteriormente, yo se los voy a mostrar ahora. Y para que lo anoten, vamos a tener un taller de completitud de resultados, que ya es la segunda derivada de este taller, en el cual vamos a identificar en primer lugar el resultado tecnológico, el que da origen al producto o a la tecnología de producto, proceso o servicio. Como ese es el que mayor cantidad de información demanda, necesita más tiempo y necesita más explicación. El resto de los resultados los podemos ver al final de ese mismo taller, de esa misma presentación, pero el que nos convoca con mayor urgencia es el de resultados de tecnologías de producto, proceso y servicio. Para eso, 14 de diciembre, a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro taller específico con todos ustedes nuevamente. Gracias por su atención. Ahora, si tienen dudas o consultas, yo feliz de responder. Voy a bajar la presentación mientras tanto, ¿ya? Gracias, Esteban. Tengo un par de preguntas en el chat, muy breves, pero antes de las preguntas técnicas quedaron dos preguntas del área financiera. No sé si Jimena las puede contestar, son muy breves. Claro, dígame nomás. Sí, mira, una dice de Pablo Zamorano, ¿cómo podemos saber si se envió la transferencia respecto a la transferencia de los fondos? Mándenme un correo a mí. Mi correo es joyarzuna@anit.cl. Perfecto, muchas gracias. Y la otra dice, si ya transfirieron, ¿puedo comenzar a comprar y contratar? En realidad, si la universidad les facilita recursos, pueden empezar a comprar y contratar desde la fecha de inicio. Claro, en ese sentido, como ninguno todavía tiene fecha de inicio configurada en el sistema, Sí. La respuesta sería no. Entonces, una Claro, vez que ya tengan sí. la fecha definida en la plataforma de seguimiento control, y con la salvedad que hace Jimena, ¿cierto? Respecto a la transferencia de los fondos, podrían empezar a realizar las compras. Claro, entonces en ese sentido, para aclarar súper bien, lo importante es que luego de la fecha de inicio pueden empezar a hacer gastos, tengan o no tengan los recursos. Ok, muchas gracias. Un aviso entre medio, pegué en el chat la encuesta, por favor, del taller. Necesito que la contesten. Llevamos muy pocas respuestas, solamente 9 o 10 de las 40 y tantas personas conectadas. Por favor, necesitamos que nos cooperen con esta instancia de retroalimentación. Para nosotros es súper importante tener, digamos, la opinión de ustedes respecto de las actividades que realizamos. Así que, por favor, la encuesta es bien breve, así no les va a tomar más de 2 minutos contestarla. Dicho eso, paso con el par de preguntas que hay respecto de la exposición de Esteban. Tengo una pregunta de Claudio Muñoz. Dice, en las exigencias me solicitaron un informe analizando las ventajas competitivas de mi solución. ¿Hay algún formato, nivel de profundidad o referencia para elaborarlo? Sí, en la plataforma de seguimiento y control, que es el taller que vamos a tener el día 14 de diciembre, ahí vamos a detallar cómo se descomponen la parte de científico-tecnológica, que son los hitos, y la parte de atributos. Esos atributos pueden ser cuantificables y no cuantificables, y se pueden comparar con una referencia bibliográfica de algún producto comercial que hoy día esté vigente, que ustedes quieran compararse con eso, o quieren apuntar hacia eso, se pueden comparar. En el kit de inicio también hay una guía práctica de cómo se ingresan esos resultados y su alcance, ¿ya? Para que lo consulten y lo puedan descargar. El kit de inicio en ese aspecto está les voy a decir inmediatamente. Es el punto 3.4 de la guía del kit. Se llama tipología de resultados. Dice tipología de resultados de Fondefa, pero es el fondo lo del instrumento View también. Gracias, Esteban. Y una última pregunta de Francisca Belén Rodríguez. Dice, respecto a la configuración de los resultados en la plataforma, dice, ¿cuál podría ser un ejemplo de los hitos que mencionas? Súper. Por ejemplo, si tenemos el proyecto del kit o el proyecto de este sistema de detección de virus, digamos, de ambiente cerrado, por decir algún ejemplo nomás, y no pasar
repasar el proyecto de alguien o de algún proyecto que haya pasado por la NIF. La validación forma parte de los hitos, ¿cierto? Entonces yo tengo una etapa de diseño de los elementos o de los componentes de ese sistema de detección. Yo lo valido bajo alguna metodología, lo pruebo bajo alguna metodología, establezco indicadores que me permitan validar ese desempeño, indicadores y variables en el fondo. Por ejemplo, si yo quiero detectar la capacidad o establecer la capacidad de detección de ciertos virus en ambientes cerrados, yo tengo que establecer alguna prueba técnica y un diseño experimental de respaldo que me permita a mí asegurar que ese nivel de detección es el que dice ser. ¿Cómo lo hago? A través de algún sistema de control que me permita a mí de diferenciar si esa detección que está realizando no es un falso positivo o no es un error dentro de la estimación o del sistema de detección. Eso es parte de la metodología y es parte del hito que ustedes deben diseñar. Cómo yo controlo los falsos positivos, cómo yo controlo los resultados o el desempeño que yo tenga de cierto componente de detección en este caso, es súper importante. Las fases de desarrollo, yo puedo imaginarme que ese sistema de detección lo voy a primero a desarrollar en un laboratorio, ¿cierto? Yo establezco, bajo medidas totalmente controladas, cómo esa detección de ese virus en ambientes controlados o en ambientes cerrados, yo lo valido en ambientes de laboratorio. Yo establezco un plan para validar ese sistema de detección, hago una planificación y valido ciertos componentes de la tecnología o del producto que voy a desarrollar. Esa es una primera etapa, es un primer TRL, si ustedes quieren también hablarlo en madurez tecnológica, es una madurez a nivel de prueba de concepto quizás, que es un TRL3, para aquellos que están más familiarizados con cada una de los TRL. El TRL3 yo puedo establecer que la prueba de concepto se logró exitosamente. Ahora quiero avanzar de esa prueba de concepto, quiero avanzar a un prototipo de nivel de laboratorio, que es el TRL4. Entonces yo avanzo y ya incorporo esos elementos de detección y esa precisión que yo voy a otorgarle a la tecnología, lo hago en un ambiente ya un poco más, en un ambiente distinto, no de prueba de concepto, sino que ya pongo a prueba el sistema y elaboro un conjunto de unidades mínimas que me va a permitir a mí detectar eso. Si quiero seguir avanzando en los TRL o en las validaciones, paso al TRL5. Ya hay unas condiciones operativas en parte ya eh, que yo voy a poner a prueba, ¿cierto? Entonces ese nivel de detección, ¿qué capacidad de sensibilidad tiene esa detección de este virus, por ejemplo? ¿O qué capacidad de precisión o de reducción de falsos positivos o de falsos negativos tengo dentro del proceso? Todas esas etapas, esos avances o esas progresiones que tengo de la tecnología, las tengo que poner a prueba. Después, cuando avanzo en los TRL, si seguimos con el ejemplo del sistema de detección, ya empiezo a otorgarles otros atributos, ¿cierto? Que el equipo dure, que el equipo tenga una calidad determinada en ambientes públicos, ya esos son componentes adicionales de la tecnología y del producto propiamente tal, pero son escalas que me van a permitir a mí diferenciar los hitos, que me van a permitir el día de mañana demostrar que esto efectivamente detecta o no detecta o detecta con cierta probabilidad. En paralelo está el lenguaje de los atributos. Por ejemplo, si yo detecto un 99% versus si detecto un 50% la presencia de virus, también es importante establecerlo como atributo o como característica distintiva, que me va a permitir a mí establecer esa narrativa o esa propuesta de valor del proyecto de la tecnología. De todo depende cómo me vaya con las pruebas. La tasa de falla acá es bien importante y los riesgos que están asociados también son importantes controlarlo a través de cada uno de los hitos. Ok, gracias Esteban. Complementar nada más que esta estructura de hitos y atributos solo está configurada para el resultado de producción, ¿ya? Sí. El resultado de producción tecnológica, el prototipo. Ya los otros resultados no tienen esta estructura de hitos y atributos, solo el resultado de producción. Eso. Tengo otra pregunta en el chat, dice, de Antonio Valenzuela. Hola, ¿en qué periodo se exige la entrega de la tesis? Bueno, ahí las bases eran claras. Si tienen alguna demora con respecto a la entrega de la tesis, si ustedes recuerdan, había una frase que establecía que podrán postular a aquellos tesistas o memoristas que están ejecutando su tesis, la entreguen X meses después de la fecha del concurso, de cierre del concurso. Esa fecha tienen que verificarla. Si no se cumplió en su caso, escríbanos una carta y en el fondo indíquenos la justificación de por qué eso no se ha cumplido. Sabemos que todavía estamos en un final, digamos, de lo que es la pandemia, por lo tanto los cronogramas de las
acciones, a lo mejor no se cumplió, infórmenos eso. Pero como había, por ejemplo, un chico que nos decía que iba a defender ahora, que nos informe esa fecha. Recuerden que la fecha que pedimos no es la de la defensa, ni la obtención del grado o del título, sino que es la entrega de los resultados de la tesis, que no necesariamente concuerda con la fecha de la defensa o el proceso que ustedes obtengan, sea el caso para cada carrera, para cada programa de posgrado. Exacto, para complementar eso, esto era un requisito de admisibilidad en las bases, ¿ya? Y establecía 6 meses al cierre de la convocatoria. El cierre de la convocatoria fue en abril, por lo tanto la entrega de las tesis debería haber sido hasta octubre de Claro, este año. creo que era el 21 de abril, cerró Sí, Rafael. exactamente, hasta Claro, el cerró el 21 de 21 de octubre. abril, entonces hasta el 21 de octubre. Todos aquellos que no hayan entregado la tesis después del 21, indíquennos el motivo y la fecha en que lo van a obtener efectivamente. Porque la universidad cambió el calendario, un montón de cosas que pueden ocurrir. Lo importante es que la obtengan. No queremos afectar que se enfoquen en un fondo público sin dejar de hacer el proceso de obtención del grado o de la obtención de la tesis, porque eso afecta indirectamente a la acreditación de la universidad. Así que por eso es importante monitorearlo igual. Sí. Gracias, Esteban. Tengo otra pregunta. Francisca Belén dice, ¿el acta de exigencia se entrega según el tiempo aceptado que pusimos como director o se debe respetar el sugerido por la CIA? En ese caso, si es un mes, ¿es desde el inicio de la notificación? Desde el inicio del proyecto. Cuando ustedes establezcan, el acta es bien genérica en ese sentido, mes 1, mes 2, mes 0, depende de, pero cuando ya tienen la fecha de inicio en plataforma y están consensuados todas las partes que el proyecto partió, no sé, el 1 de diciembre, el jueves, pues si dice mes 1, entregan el 1 de, bueno, en este caso, el 2 de enero del 2023. Si dice 2 meses, a partir de esa fecha le suman la fecha exacta, pero en el acta no se habla de fecha exacta, ¿ya? Dice mes 1, mes 2, mes 3, mes 6, etc. Ok, y la última pregunta dice de Celian Román, ¿dónde se debe subir el documento con la información de la tesis concluida? En las acciones de seguimiento y control. Nosotros cuando echemos a andar el proyecto en seguimiento y control, vamos a establecer un conjunto de acciones, que es las acciones de seguimiento y control ayudan a la agenda de los resultados del proyecto. Por ejemplo, fortalecer el equipo, una acción de seguimiento y control ayuda a que el resultado tecnológico se logre de mejor manera. Todo es un refuerzo, ¿ya? Para que la tecnología se logre validar en los tiempos que ustedes dijeron. En este caso, la tesis también va a ir en las acciones y cada ejecutivo de proyecto la debe programar o la va a programar. Ok, gracias. Tengo una mano levantada de Pablo Córdoba. Pablo, por favor, adelante. Hola de nuevo. Gracias Esteban por la presentación. Tengo una Ya. duda respecto a lo que es producción científica y la posibilidad de generar nuevos proyectos. ¿Qué tanta compatibilidad hay con la generación de un FONDEF IDEA relacionado y cuánto se deben separar estos proyectos en conceptos? Mira, es totalmente convergente, o sea, tesis de los profesores o en la que ustedes estén liderándolo como tesistas, pueden ser parte de un proyecto más grande de investigación básica, por ejemplo, FONDESIT, puede ser parte de un proyecto mayor en investigación aplicada, por ejemplo, FONDEF, IDEA o IT, pero también hay una vertiente que queremos que se explote y que se conozca por ustedes desde ya, que son los emprendimientos de base científica y tecnológica a través de Startup Ciencia. Creemos que es el camino más directo para que los proyectos tengan continuidad con respecto al propósito que se están fijando. Entonces, ustedes pueden estar relacionados en todos esos ámbitos de trabajo, desde lo que es investigación básica hasta investigación aplicada y hoy día emprendimiento de base científica y tecnológica. Si en su caso la tesis responde a uno de estos proyectos o incluso programa, no sé, pues, anillos u otro de investigación que estén en la academia, ustedes repórtenlo, que en fondo proviene de ahí. Si el día de mañana quieren pasar o se dieron cuenta que su proyecto necesita más investigación de base, digamos, pueden postular a un proyecto IDEA. Nos ha pasado muchas veces, o sea, proyectos View que después el profesor abre los ojitos ahí y dice, oye, esto lo podemos ver a través de un FONDEF. Se van por esa vía del I+D, IDEA o de IT. Hemos tenido ejemplos de proyectos View que vuelven un poquito para atrás y vuelven a tomar el camino con más investigación, con un equipo mucho más fortalecido. Y también hemos visto, y afortunadamente tenemos buenos casos de éxito en ese sentido, de proyectos View que pasan directamente a la fase ya de emprendimiento directo, ya a través de
instrumentos de emprendimiento como por ejemplo Startup Ciencia. Entonces, el destino de ustedes se lo van a construir ustedes mismos en el fondo. La continuidad del financiamiento que vayan a acceder va a depender un poco de la naturaleza, de la madurez, del área que se vayan a involucrar, de su entorno, de su ecosistema a nivel de facultad. Hacia dónde van a llevar el proyecto también es parte de ese camino que ustedes van a seguir. Lo que nosotros queremos es que lo obtengan directamente hacia una ruta de emprendimiento, es decir, que este proyecto les sirva a ustedes también como desarrollo profesional, como alternativa. O sea, piensen en ir a trabajar a una empresa, es una alternativa. Piensen en quedarse en la universidad trabajando con su profesor, es otra alternativa como de inserción académica, por decirlo de alguna manera. Pero también el emprendimiento es una ruta que ustedes deben explorar y junto a la NIT tengan la seguridad que los vamos a apoyar en ese camino. Gracias, Esteban. Ok, no tengo más preguntas en el chat. Súper. Solamente una aclaratoria, efectivamente el tema de los plazos de entrega de tesis que entregamos o vimos recién era para las tesis de pregrado, ¿ya? Esos son 6 meses desde el cierre de la convocatoria. Tienes razón. Para las de posgrado son 12 meses desde el cierre de la convocatoria. Efectivamente. ¿Ya? Eso era para aclararlo nomás. Gracias ahí a Carolina que subió el... Eso, súper bien. Gracias, Rafael. Sí, también es verdad. Se nos había ido ya. No sé si hay más dudas o alguien se quedó con alguna respuesta incompleta. ¿Estamos? Súper. Bien, pues, entonces solamente agradecerle por el tiempo, por la paciencia de habernos escuchado durante esta charla. Agradecer nuevamente al equipo de Jimeno Yersun por la charla de seguimiento financiero, al equipo del Departamento de Transferencia y Emprendimiento también que coordinó la charla en colaboración con el Departamento de Comunicaciones de la NIT. Y por ese lado, solamente decirles que nos volveremos a ver el 14 de diciembre con la charla de resultados y informarles que este link y esta grabación va a quedar disponible a la brevedad en la sección de documentos del kit de inicio del Vue. ¿Ya? La vamos a actualizar y la vamos a sumar como parte de uno de los links de apoyo. ¿Ya? Eso, que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos luego. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Chao, nos vemos.